3. Muy buenas noches, apreciada docente, apreciadas compañeras. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la fase número 3 de la actividad colaborativa y tiene que ver con la sustentación. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tipologías textuales y vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula, quien nos va a hablar un poco acerca de qué son las tipologías textuales y nos va a hablar un poco acerca de una de ellas, que es el texto descriptivo. Así que, Paula, bienvenida. Hola, Kate. Hola, Lady. Buenas noches. Hola, docente. ¿Qué es una tipología textual? Una tipología textual es una secuencia didáctica en el que se comparan los géneros literarios y se dan las claves para diferenciar textos en función de sus características. A continuación les voy a hablar sobre el texto descriptivo. El texto descriptivo es un conjunto de palabras y frases ordenadas con coherencia. Detalla características de una realidad. Se dividen en dos grandes grupos, subjetivos y objetivos. Según la intención, se dividen en textos técnicos o literarios. Debe tener las siguientes partes. 1, el tema que se quiere presentar. 2, la caracterización del objeto que se quiere describir. En eso va a incluir el aspecto y las propiedades. Y 3, las asociaciones con el mundo exterior, que eso hace parte del marco. Algunos ejemplos de los tipos de textos literarios descriptivos que existen son el retrato, que detalla rasgos físicos y psíquicos. Epopeya, que describe el carácter, pensamiento y aspectos psíquicos. Prosopografía, define la fisonomía, constitución corporal e indumentaria. La caricatura presenta el objeto de una forma exagerada y cómica, y la topografía, que caracteriza el paisaje y el terreno del entorno. Buenas noches, compañera profesora. En esta noche, pues yo voy a hablar sobre el texto narrativo. ¿Qué es el texto narrativo? Es un relato en el que se cuenta una historia ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Estos son algunos de los tipos de textos narrativos. Cuentos, leyendas, mitos, novelas, poesía épica, crónica, noticia, reportaje, biografía. Los elementos más relevantes del texto narrativo son, puede ser real o ficticio, puede tener uno o más personajes. La historia tiene un espacio y un tiempo, narra una opción, tiene un objeto. Texto argumentativo. Bien, gracias Kate, gracias Paula por su participación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los textos argumentativos. Estos textos son aquellos que sirven para expresar diferentes opiniones, ideas, posturas sobre algún tema en particular. Y su principal objetivo es persuadir al lector a cambiar de opinión o a pues considerar la opinión de la persona que escribe el texto. Y como es un texto argumentativo, pues lógicamente se vale de diferentes argumentos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos el argumento inductivo. Es este argumento que parte de una experiencia personal y que llega a conclusiones muy generales. O tenemos el argumento deductivo. Es aquel que parte de premisas generales y que llega a una conclusión muy específica. Tenemos argumentos de autoridad, son aquellos dados por alguna entidad o alguna persona experta en el tema que se está tratando. Argumentos de probabilidad, aquellos argumentos fundamentados en lo que son datos y cifras estadísticas. Tenemos argumento de razonamiento lógico. En este argumento, pues, tanto las posiciones son verdaderas y conducen
a conclusiones verdaderas. Y tenemos argumentos afectivos en donde lo que se busca es tocar los sentimientos y las emociones del lector. Podemos avanzar hacia las características del texto argumentativo en la siguiente presentación. Entonces tenemos que el texto argumentativo tiene una finalidad comunicativa, busca manifestar la posición de la persona en cuanto a un tema en particular, pero además permite establecer debates y discutir diferentes posturas, por eso es muy utilizado en el mundo académico, en el mundo científico, incluso en el mundo político. Sirve para demostrar hechos o incluso para convencer a los lectores de cambiar de parecer o de aceptar diferentes tesis. Es recurrente el uso de conectores textuales como son conectores como sin embargo, aunque, a pesar de todo esto para buscar unificar las diferentes ideas y los diferentes argumentos y darle pues un sentido coherente al texto. Y además los argumentos en los que se apoyan deben ser coherentes con las ideas que se defienden en la tesis, es decir, una persona no puede presentar un argumento a favor del aborto si está presentando una tesis que diga pues que el aborto es nocivo para la salud de las personas que los practican. Avanzamos. Tenemos entonces que los textos argumentativos tienen una introducción. La introducción es la encargada de plantear cuál es la tesis del autor. Después de la introducción tenemos el desarrollo de los argumentos, en donde se presentan los diferentes argumentos que el autor está utilizando para convencer al lector. Y tenemos también la conclusión. En la conclusión, pues finalmente el autor llega a su postura. Y tenemos diferentes tipos de textos argumentativos. Entre ellos está, por ejemplo, los textos científicos, los textos legales, lo que son apelaciones, lo que son demandas. Tenemos los ensayos, los textos periodísticos, los debates orales, incluso la publicidad puede ser un tipo de texto argumentativo. Y me gustaría finalizar mi presentación con un ejemplo bastante particular donde vamos a ver la estructura y el uso de los diferentes principios que acabamos de ver. Entonces, tenemos el ejemplo que dice, la influencia de la lectura en el desarrollo cognitivo. Ese es el tema y a continuación en la parte blanca vamos a ver cuál es la introducción del escritor. Y nos dice, desde pequeños nuestros padres y profesores persiguen el objetivo de enseñar a leer, porque leer es la base de todo nuestro desarrollo y marcará el camino de nuestra vida adulta. ¿Será que desde tan temprano estamos perfilando nuestro futuro? Rotundamente sí. Leer abre nuestro universo cognitivo y lo ilumina. La lectura es esencial para el aprendizaje. Esa es la tesis del autor. La lectura es esencial para el aprendizaje. Ahora viene la parte argumentativa, que es la parte amarilla. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, leer a diario favorece el rendimiento de los estudiantes. Y es durante la etapa estudiantil cuando se debe cimentar un hábito de lectura sólido y duradero. Acá tenemos un argumento con autoridad, porque quien está diciendo eso es una entidad que es experta en ese tipo de temas. La lectura y por ende la comprensión lectora precisan de una interpretación de letras y símbolos para hallar la información del texto, de modo que favorece la adquisición de vocabulario y ayuda a comprender la sintaxis. Tenemos un argumento que va de lo general a lo particular y finalmente tenemos una conclusión. Por tanto, teniendo en cuenta los procesos cognitivos involucrados, podemos afirmar que leer es una actividad que mejora la comprensión y el pensamiento crítico y resulta esencial en los procesos de aprendizaje. De esta forma, apreciada docente, damos final a nuestra sustentación de la fase 3 de nuestra actividad colaborativa. Así que gracias, compañeras, y feliz noche.